Vamos adelante en el nombre del Señor. No estás solo. Mateo capítulo 9 dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. La soledad es un sentimiento que todos hemos experimentado. Todos en algún momento nos hemos sentido solos y a veces es bueno estar solos. A veces es bueno sacar un momento para reflexionar. Es bueno sacar un momento para que en la soledad cada quien tenga una mirada introspectiva y pueda mirar allí en lo profundo de su corazón qué es lo que hay que mejorar, qué es lo que hay que repasar. En ese sentido, la soledad es buena. Cuando sacamos un tiempo para salir a estar con Dios en soledad, aunque pues Dios lo llena todo y nos permite sentir su presencia, y de eso es que yo les quiero hablar en esta mañana, porque hay también ese sentimiento de soledad que no es bueno, y la gran verdad es que todos nos hemos sentido solos, a pesar de que en muchas ocasiones hemos estado rodeados de muchas personas. Hoy el mundo se siente solo, se siente incomprendido, se siente abatido, y es que la soledad lleva a la depresión, la soledad lleva a la tristeza, lleva a menguar el ánimo. Pero qué bueno, hermanos, que hoy podamos recordar que realmente nunca estamos solos, porque Dios siempre está a nuestro lado. La Biblia nos habla de hombres que sintieron la necesidad de pedirle al Señor su presencia. Así que debemos enfocarnos en pedir al Señor su presencia. Por ejemplo, Adán en el huerto del Edén, dice la Biblia que Dios lo vio, y en ese sentido de pareja, dice: no es bueno que el hombre esté solo, porque en la soledad de pareja hay oportunidad para la tentación, en la soledad de pareja hay oportunidad para sentirse poco apoyado, en la soledad de pareja no está allí la voluntad del Señor. No está bien cuando una pareja coge hacia un lado y su cónyuge coge hacia el otro lado. Esa soledad no es buena. Soledad que hizo que Moisés dijera: Señor, si tu presencia no va a ir con nosotros, allá no queremos estar solos, no nos saques de aquí. Si tú no has de ir con nosotros, Señor, no nos lleves, Señor. Esa palabra que le daba seguridad a Josué cuando el Señor le estaba diciendo que yo estaré contigo, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. O sea, que la presencia del Señor, que es la que nos permite sentir seguridad a donde quiera que vayamos, es necesaria en nuestro corazón. Soledad que experimentó seguramente Sansón estando en la cárcel, siendo el hazmerreír de los filisteos, pero allá en esa situación, en soledad, oró al Señor y le pidió que le diera nuevas fuerzas. Y cuando lo pusieron en las columnas de aquel gran edificio de los filisteos, el Señor escuchó la oración. El Señor escuchó la oración del profeta Elías, cuando en soledad dijo: Señor, no soy mejor que mis padres, quítame la vida. Son los sentimientos que llegan cuando hay soledad en un corazón: depresión, tristeza, amargura, deseos de suicidio. Eso era lo que estaba sintiendo el profeta Elías, pero allí el Señor le estaba sosteniendo. Jonás, cuando estaba en el vientre del gran pez, allí en esa profunda soledad, oró al Señor, y el Señor le dio una nueva oportunidad de ir a cumplir el llamado que el Señor le había hecho. Hoy es un día en el que tal vez nos podremos sentir tristes. Hoy es un día en el que tal vez nos podremos sentir vacíos en el lugar en el que estemos, pero también es un día para clamar al Señor.
Hoy es un día para abrir el corazón ante nuestro Dios y presentar nuestras peticiones a Él y decirle: Señor, esta circunstancia trae tristeza a mi corazón. Esta tristeza, Señor, me hace sentir solo. Pero yo le quiero decir, hoy no estás solo. No solo en la tristeza el Señor te acompaña. Estás alegre, Dios está allí contigo, no estás solo. No podemos olvidar que el Señor está con nosotros, porque si olvidamos que el Señor está con nosotros, creemos que podemos comportarnos de cualquier manera y que Él no se va a enterar. Pero el salmista está diciendo: ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿Y a dónde huiré de tu Santo Espíritu? No hay un solo lugar en el que vayamos y Dios no esté allí. Dios está contigo. En la alegría Dios está, en la tristeza Dios está. En todo momento Dios está con nosotros. El Señor había hecho un milagro. En medio de una multitud le trajeron a un paralítico. Y la Biblia dice que al ver la fe de aquellos que habían traído al paralítico, pues responde la necesidad que tiene, y es aquel versículo en el que el Señor deja clara la autoridad que Él tiene para perdonar pecados y para sanar a los enfermos. Así que se levantó este hombre que tenía esta situación en su vida, y dice la Biblia que después de haber pasado de allí, vio a un señor sentado en el banquillo de los tributos públicos. Allí estaba Mateo, sentado en su propio banquillo, un banquillo que le trajo a Mateo soledad, que le trajo a Mateo una vida que no lo satisfacía. Lo vemos porque cuando él estaba allí sentado, escuchaba muchas voces de los romanos, tal vez, que no tenían confianza en él porque se robaba los impuestos que reclamaban a los pueblos que tenían bajo su dominio, y escuchaba las voces de los judíos que lo despreciaban por ser un judío que trabajaba para los romanos. Uno que estaba sentado en el banquillo entre dos bandos, entre romanos que no gozaba de su confianza, entre judíos que gozaba de su desprecio por ser trabajador para el imperio que los tenía bajo esa opresión. Y allí estaba sentado Mateo, escuchando muchas voces: hágame una rebaja, negociando, haciendo trampa, buscando la manera siempre de sacar ventaja, porque era la manera en la que vivían los recaudadores de impuestos. Escuchando muchas voces: usted es un mentiroso, usted es un tramposo, usted es un engañador, cuidado con robarnos. Pero una vez escuchó una voz con un mensaje diferente, con un tono diferente, una dulce voz, la voz del maestro que acababa de sanar a un paralítico. Ahora venía pasando al frente de la silla donde estaba Mateo y le dijo: sígueme. El hecho de que Mateo se haya levantado me muestra a mí que allí no estaba completo, no estaba satisfecho. Estaba dejando un trabajo que le dejaba tal vez buen dinero, un trabajo que representaba para él un bienestar económico, un bienestar en su estilo de vida, en su calidad de vida, pero sentado allí no estaba satisfecho. Había una soledad profunda en el corazón de Mateo, de modo tal que Mateo, sin pensarlo dos veces, se levantó y le siguió. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Mateo comienza a caminar detrás del Señor, y tal vez ese día los otros discípulos le dijeron a Mateo: Mateo, venimos de ver cómo el Señor sanó a un paralítico. Y Mateo: no, yo no lo puedo creer. Pero a medida que fue caminando con el Señor, vio que el Señor multiplica los panes, que el Señor sanó a una mujer que venía con un flujo de sangre, que sanó a la mujer, a la hija de Jairo. Comenzó a ver todo lo que el Señor hacía, y permítame de pronto ponerlo en estas palabras. Mateo comenzó a escribir en su corazón la propia historia, y tal vez se acordó de Zaqueo. La Biblia dice que Zaqueo era
el jefe de los recaudadores de impuestos. Tal vez Zaqueo sabía y tenía la misma vida de Mateo. Mateo, conmovido en su corazón al ver todo lo que el Señor había hecho, se fue a donde Zaqueo un día y le contó. Zaqueo al verlo tal vez le dijo: Mateo, ¿usted qué hace aquí? Me dejó el puesto tirado, me dejó la silla vacía. ¿Qué pasó ese día? Me contaron que te fuiste y que te fuiste detrás de un Jesús. Vengo a hablarte de él. Vengo a hablarte porque yo sé la vida que tú tienes. Vengo a hablarte porque yo sé el vacío que genera ser el recaudador de impuestos. Yo sé el vacío que genera tener dinero y no sentirse satisfecho. Yo sé la soledad que se siente estar sentado en el puesto en el que tú estás sentado. Y vengo a hablarte de Jesús. Imagínate que en una ocasión, y comenzó a contarle lo que el Señor había permitido sentir en el corazón de Mateo y que llenó el corazón de Mateo de alegría, en el que suplantó la tristeza que había allí sentado en el banquillo, y ahora tras los pasos de Jesús había gozo, había paz. Zaqueo, yo quiero esto para ti. Zaqueo, tal vez inquieto, algún día se levantó por la mañana y dijo: Jesús va a pasar por tal parte y voy a ir a buscarlo, y se subió al árbol para que cuando Jesús pasara él pudiera llamar su atención. Hoy quiero decirte que también hemos estado en el banquillo de la soledad, hemos estado en el banquillo de la tristeza, hemos estado en el banquillo de sentirnos que no estamos plenos, satisfechos, pero un día oímos la voz del Señor. Un día oímos la voz de Jesucristo que nos llamó a seguirlo, y hoy queremos, como lo hizo Mateo, hablarle a Zaqueo seguramente y darle testimonio. También nosotros queremos decirle: sabemos lo que es estar allí sentado, sabemos lo que es estar triste, sabemos lo que es estar solo, sabemos, pero también tenemos la experiencia de ver al Maestro que llena el corazón de alegría, que llena el corazón de paz. Y entonces Mateo se levanta del banquillo, se levanta de la tristeza, se levanta de la soledad y comienza a vivir una vida, tal vez dejando un trabajo bueno, tal vez dejando una posición social tal vez buena, pero que no trae satisfacción. La satisfacción del alma se trae tras la compañía del Señor Jesucristo. De ahí en adelante Mateo tenía una pluma con la que registraba: tal persona, impuestos tanto, en realidad voy a escribir esto. Y llevaba un informe económico para los romanos con una pluma que él estaba escribiendo, tal vez sobre algún lienzo, sobre algún libro. Y tomó el Señor esa pluma y ese lienzo con el que Mateo, con sus experiencias de publicano, estaba escribiendo. Pero pasados los años, unos 65 o 70 años, Mateo, con el corazón lleno de experiencias con Jesucristo, se fue al cajón donde había guardado esa pluma años atrás y la vuelve a tomar, ahora no para escribir sobre los recaudos, sobre los impuestos, sobre la economía, sobre el informe a los romanos, sobre la doble contabilidad que llevaba de romanos y de hebreos, y comienza a escribir el Evangelio según San Mateo. Hoy tal vez hay tristeza, pero esa tristeza Dios la va a utilizar para escribir también y ser de bendición para alguien más. Hoy hay una vida tal vez, pero hoy es tiempo de que tomemos esa plumilla y permitamos que el Espíritu de Dios nos permita ahora ser de bendición para otros con nuevas experiencias en Cristo. Esta historia no tiene por qué tener un final triste, no tiene por qué tener un final como tal vez lo tuvieron muchos que no siguieron al Señor y que se quedaron sentados en sus propios banquillos con tristeza, con amargura, con depresión, con condenación. Pero hoy el Señor nos está recordando: yo estoy contigo y te estoy llamando. Levántate de tu tristeza, levántate de tu angustia, levántate de tu afán de estar trabajando y pensando únicamente en dinero, en trabajo, en tu bienestar, y sígueme cada día en oración.
Sígueme cada día en búsqueda de mi presencia. Sígueme cada día en encontrarme a través de la lectura de la palabra. El Señor hoy nos está llamando de la tristeza al gozo, porque no estamos solos. El Señor ha dado promesas para los que lo recibimos y queremos estar con Él todos los días. Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Cuando pases por las aguas no te ahogarás, cuando pases por el fuego no te quemarás. Mi vara y mi cayado te infundirán aliento. Tenemos muchas promesas en las que el Señor nos recuerda que está con nosotros y el trato bueno que nos da. Y hoy podemos decirle: Señor, toma mi mano, necesito de ti. Señor, tómame nuevamente, ya estoy caminando contigo en este evangelio, pero a veces aún estando caminando en el evangelio, como que nuestras emociones, nuestros sentimientos nos quieren hacer y pasar malas jugadas en las que nos quiere hacer sentir solos. Pero yo le quiero recordar que hoy el Señor está todavía siendo fiel a su palabra y nos dice: ánimo, aquí estoy, yo estoy contigo, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Nunca más estamos solos, porque desde que el Señor nos llamó y nosotros hemos obedecido su llamado, podemos ver la mano de Dios obrando a nuestro favor. Señor Jesucristo, te doy gracias por tu compañía, Señor. Gracias, Señor, porque a través de esta palabra estás acompañando a alguien allí en casa, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque cuando estábamos en soledad, cuando estábamos en profunda tristeza, Señor, no nos dejaste allí sentado en el banquillo de la tristeza, sino que pasaste, Señor, con tu dulce voz y nos llamaste. Y nos has dado hoy una nueva esperanza, nos has dado hoy un nuevo estilo de vida, Señor, en el que podemos arrodillarnos, derramar nuestra alma con sinceridad delante de ti y sentir tu presencia que nos anima, que nos consuela, que nos conforta. Tal vez hoy no estás triste, mañana de pronto lo estarás, pero allí estará el Señor contigo. Hoy el día es mejor que ayer. Hoy va a ser un mejor día que el de ayer. Hoy va a ser un mejor día que el que ya pasó, porque el Señor hoy está nuevamente con nosotros. Si estás alegre, allí está el Señor contigo. Si estás sano, allí está el Señor contigo, porque nunca estás solo. Pero si estás triste, allí está el Señor contigo. Si estás enfermo, allí está el Señor contigo, porque Él es fiel a su palabra, Él es fiel a sus promesas y nunca nos